Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenas tardes, Costa Rica. Muy buenas tardes. El servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 9 de julio del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que este jueves sea de mucha bendición en sus trabajos. Muchos disfrutando estas vacaciones de hoy de medio periodo. Cuidarse en ríos, playas, disfrutar y cargar baterías para pronto iniciar con selectivo en unos días. Así que gracias por estar en sintonía el día de hoy de su programa Contacto Comunal. Les saludo ya a nuestro compañero Andy Torres en los estudios de Radio Costa Rica, ya en el tema de controles, y a Rebeca Navarrete en el tema de montaje de la publicidad de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio que se transmite en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live en vivo, así como todo el país y más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar el día de hoy, jueves, ya prácticamente terminando esta primera semana o segunda semana de julio, ¿verdad? Así que va bastante rápido este año. Bueno, hoy vamos a trasladarnos para conversar con la licenciada Benigna Baltodano para hablar de tema de la familia, ¿verdad? De todos los conflictos familiares que se presentan en los matrimonios, en algunas circunstancias que se van dando en el día a día o en los años y años, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, licenciada Benigna, ¿cómo amanece? Don Marlon, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy en Contacto Comunal. Muy contenta también de poder hablar un poco de temas de familia. Como abogada en procesos de familia, como lo hemos conversado, hay muchísimas cosas que se entrelazan a veces en los procesos y es muy interesante hablar de esto. Es más, cómo dar tips cuando nos pasa ciertas situaciones que estamos viviendo en nuestras casas o inclusive aunque ya no estemos viviendo como pareja, bueno, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con un proceso de violencia doméstica? Y esto es muy interesante porque muchas personas a veces no conocen algunos detalles que suceden en los procesos de familia. Entonces, muy contenta de tener este espacio para hablar con las personas que nos ven y nos escuchan por medio de la plataforma de Radio Costa Rica. Bueno, gracias más bien por compartir su experiencia y su conocimiento. Y tal vez vamos a iniciar la historia, ¿verdad? Vamos a iniciar con esa pareja que se casa joven, se enamoran, tienen su primer hijo y viven una vida, digamos que los primeros años de mucha
de mucho amor, de mucha empatía, pero ya después de algún periodo ya vienen los maltratos físicos, las ofensas, el daño psicológico, y ya empezamos a entrar en un tema de que te voy a sacar de la casa, que agarre sus 4 maletas y váyase para de su mamá, o démonos un tiempo, porque el ser humano es así. Bueno, no sé si los tiempos últimamente han cambiado, ¿verdad? Las familias ya cambiaron un poco su sistema. Ahora yo creo que los muchachos se juntan y se conocen, no tienen hijos, ¿verdad? Eso sí, se cuidan un poco más, ¿verdad? Creo que la juventud en estos tiempos prefiere experimentar y darse esa, digamos, prueba, ¿verdad? Pero bueno, en los matrimonios tradicionales que se casan con velo y corona y llegan al altar y son entregados por los papás, vienen muchas circunstancias, entonces tal vez empecemos a empezar a contar esos conflictos, ¿verdad? Y tal vez empecemos por la primera, que es los primeros pleitos y la separación, ¿verdad? Donde ya inclusive hay un hijo de por medio, ¿verdad? Entonces, tal vez para que usted nos vaya también contando cómo lograr conciliar, porque vamos a ver, las familias siempre le van a dar la razón al hijo o a la hija, ¿verdad? Nadie se va a ir a favor de unos y otros, a no ser que el otro seamos demasiado irresponsables, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, qué bueno que usted toca ese punto y que cuando lo toca hace una introducción de los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque es importante tener claro que ahora tenemos una sobreabundancia de información. Es decir, ahora cuando la gente habla de matrimonio lo piensa muchas veces, o sea, lo piensa y lo sobrepiensa porque entiende que los matrimonios de antes, de los 60, los 70, los 80, los 90, inclusive los 2000, ya no se parecen nada a los del 2020. Es decir, después del 2015 yo creo que la gente empezó a tener como una conciencia diferente a la hora de decir, me voy a casar. Y por eso estamos viendo alrededor del mundo inclusive una disminución de embarazos, de niños por lo mismo, porque creo que la gente ha empezado a tener conciencia de, primero, lo que cuesta tener un hijo, segundo, la importancia de mantener una familia sana a lo largo del tiempo y pues por supuesto la gente desea y tiene ese deseo de autoconocerse, de hacer sus proyectos primero, de primero pasar esa vida, ¿verdad? Con sus proyectos y ya después a lo último, a los 40, 45 años, como decidir casarse y tener hijos ya en esas edades. Entonces, estamos viendo una sociedad pues un poquito diferente a lo que, como le comentaba, años anteriores sucedía y tal vez por eso usted logra ver que ahora el tema de los matrimonios también se toca con mucho cuidado. Y antes, vamos a hablar, vamos a hacer la historia como si estuviéramos haciéndolo antes de que yo me case. ¿Cuáles son esos consejos que yo podría decirle a las personas que están en ese proceso de conocimiento eh, con una muchacha o un muchacho y dicen, este es el indicado, con este me voy a casar y con este voy a tener hijos? Bueno, aparte de todo esto que ya sabemos que ahora hay formularios, tests, preguntas de pareja, que si te gusta eso, o sea, tantas cosas que ahora la gente llena para saber si tienen alguna armonía en la relación, pues también existen situaciones que previas al matrimonio las parejas pueden estipular en caso de llegarse a casar, como por ejemplo las capitulaciones matrimoniales, esos contratos, les digo yo, esos contratos previos para que si en algún futuro sucede un problema, se tenga claro cómo van a ser las reglas del juego respecto a esa repartición de bienes y esa repartición de compromisos como tal. Entonces, también la gente al escuchar am, estos institutos de la familia, por decirlo así, este desarrollo de ideas de que usted, inclusive antes de casarse, puede ir programando cómo quiere hacer las cosas, le permite tener a ciertas parejas que son muy planificadoras, tener eso claro en el futuro. Entonces, el primer consejo que les doy es, primero, conózcanse ustedes mismos para saber qué quieren, o sea, qué quieren de la pareja. Obviamente ese amor mutuo que uno se tiene que tener, porque de ahí es donde empieza el respeto, no solamente hacia uno, hasta donde uno está dispuesto a aceptar ciertas cosas de la pareja con la que va a convivir conmigo, igual
el futuro cónyuge. Porque usted hablaba de algo muy interesante. ¿Qué pasa con los años cuando empiezan los maltratos, los golpes, que ya se mete en procesos de violencia? Bueno, todo empieza desde esa raíz del inicio de la relación. Usted tiene que conocer eh, lo mejor posible a la persona con la que va a compartir pues muchos años o ojalá el resto de su vida hasta que llegue viejito o hasta que Dios se los lleve. Entonces, no se vale decir que no vieron las red flags, como dicen por ahí, cuando estaban ahí, tintineando antes del matrimonio. Y todavía esas parejas que, digamos, tienen esa conciencia de pensar en el qué pasará después, buscar un abogado y decir, bueno, queremos sentarnos y ver cuáles son nuestras opciones, qué podemos hacer si nos casamos, qué pasaría si hacemos esto. Y eso es como una asesoría previa a todo lo que sabemos que conlleva el matrimonio. Creo que eso es un consejo muy importante que le doy a las parejas, no para asustarlos en el matrimonio, sino para decirles lo ventajoso que es hacer el matrimonio como tal y todo lo que eso conlleva. Obviamente sabemos que mucho de la figura de la unión de hecho que estamos viendo hoy por hoy, que existe, que yo inclusive vivo, porque yo fui casada, yo le decía a Omar que yo fui casada, bueno, estoy casada, digamos, en espíritu, por decirlo así, porque estoy con la misma persona con que me casé a los 16 años. Entonces me divorcio de él 20 y pico años después, paso un año y me vuelvo a juntar con él, pero entonces le digo, no nos casemos, porque nos divorciamos y nos volvimos a juntar y ahora estamos en unión de hecho. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se casan otra vez? Entonces yo siempre vacilo con la gente y digo, es que es una decisión muy difícil que hay que pensar, hay que meditarlo muy bien. Pero eso es lo gracioso de esto, es decir, las personas tenemos la ventaja o la decisión de decir, me caso por lo civil o lo llevo al matrimonio católico o me mantengo en unión de hecho que igual después de cierto tiempo, después de los 2 años de estar juntos, conviviendo de manera pública, pacífica, donde todo el mundo vea que es una relación notoria, se vuelve eso una unión de hecho. Entonces adquiero ciertos derechos como pareja, pero el tema es que al finalizar la relación me toca hacer un paso adicional que no tendría que hacer si estuviera casada legalmente, que ya yo tengo una certificación que dice que yo soy la esposa o él es el esposo de fulana de tal. Entonces, ahí hay diferencias entre estar en una unión de hecho o estar en un matrimonio legalmente constituido a nivel de registro civil. Pero estando en el Sí, matrimonio, como dice don Marlon, resulta que ya nos aventuramos a esta vida y tenemos el primer bebé. Entonces, vamos a poner la historia de don Marlon. Entonces, don pero Marlon, tal vez antes de tener el bebé, y ahora que usted dice que tiene que haber un proceso de conocimiento, eh, las casafortunas o casafortunas, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Digamos, porque sea el novio o la novia tiene un estatus económico más elevado o viceversa, ¿verdad? ujú, Ambos tienen una estabilidad económica donde tienen algunos bienes, un carrito, inclusive hasta una casa, un apartamento que fue heredado por los papás. Antes de casarse, esos bienes que hicieron antes de enamorarse y conocerse y enlazarse, eso es parte de el patrimonio antes de decir sí en el altar o ante el registro quedar debidamente casados, o es borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante, esto es mío y esto es suyo, y lo que hagamos cuando seamos matrimonio empezamos a dividir las ganancias, digamos, antes de que venga el bebé, ¿verdad? Tal vez para no ujú. brincarnos esa etapa. Ok, muy buena pregunta, porque como dice usted, hay situaciones en que hay una de las parejas o una de la pareja, digamos, que tiene cierta condición económica más ventajosa que la otra. Entonces ya viene con casa, ya viene con carro, ya viene con un buen estatus, ¿verdad? Y la otra persona, pues no, porque va a empezar a construir su vida con esta persona que ama. Pero resulta que esta persona que tiene esa condición donde tiene sus terrenos, tiene sus casas, tiene sus carros, son cosas adquiridas antes del matrimonio. Es decir, cuando ya yo soy novia, por ejemplo, que yo fuera novia suya y usted tiene todo eso, eso ya es algo que está a su nombre, que no está, digamos, en un patrimonio común que se haya creado como novios, por ejemplo, sino que ya yo lo conozco a usted con todos estos bienes. Entonces, estos bienes están a su nombre. Entonces, cuando yo decido casarme con usted, por ejemplo, Marlon, ya yo sé que sí, efectivamente yo voy a vivir y tal vez en la casa que usted tiene a su nombre.
que yo voy a andar en el carro que está a su nombre, que yo voy a ir a cosechar frutas a la finca que está a su nombre. Pero eso no significa que, por ejemplo, eso sea un bien ganancial. ¿Por qué? Porque antes de conocerlo, ya usted tenía todo esto. Inclusive, si en el noviazgo hay un fallecimiento y me dejan una herencia, eso también es suyo, no es parte de esos bienes gananciales. Si en el proceso de noviazgo yo me gano la lotería y eso me va a servir para construir la casa de mis sueños, eso tampoco entra dentro de bienes gananciales. ¿Por qué? Porque eso es algo que la persona está adquiriendo antes del matrimonio. ¿Ok? Entonces, no se puede pretender que ya estando casados, yo diga, ah, bueno, como ya estamos casados, el carro, la casa, los terrenos, todo lo que era suyo antes de casarnos sea mío, o yo tengo derecho a, porque no funciona así a nivel legal, es decir, a nivel registral, inclusive va a haber una fecha de adquisición mucho antes del matrimonio, mucho antes inclusive de haber sido novios, entonces todo es un tema de prueba. Eso no quiere decir, y aquí voy a hacer una aclaración, no quiere decir que estando de novios, ustedes o nosotros dos nos hayamos puesto de acuerdo en conseguir un terreno para casarnos y construir X cosa. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí hay un trabajo en común de los dos previo al matrimonio. Entonces, si hay un divorcio y se tiene que revisar ese tema ganancial, porque ahí sí hubo una aportación de ese noviazgo, donde yo vine y le aporté a usted cierto monto para comprar la casa, pero que porque usted tenía mejor récord crediticio, había que dejar el terreno o el préstamo a nombre suyo, pero yo fui partícipe en el proceso de noviazgo y nos casamos posteriormente, existe prueba de que yo era parte de ese patrimonio porque yo ayudé a ese patrimonio que iba a entrar en el bien común de la familia. Entonces el juzgado va a valorar todas las pruebas, todos los hechos para darle cierta razón o no a la persona que lo está alegando. Entonces hay que tener claro esas dos cosas. No se vale decir que entonces, como usted está acomodado y usted tiene terrenos, carros, casas, etcétera, antes del matrimonio, eso sea mío. Pero si yo, antes de casarme, me propuse con usted hacer un proyecto y construir algo, pero yo no tenía las posibilidades económicas porque no me prestaban y a usted sí, y yo estoy aportando, ahí sí, cuidado, porque ahí sí se podría revisar en el juzgado que hay una aportación previa al matrimonio para ese bien común que iba a entrar en la familia. Entonces hay que tener como esos pequeños detalles ahí claros para que después no le jueguen a uno mal en el proceso de divorcio. Muy bien. Bueno, ahora nació Panchito, ¿verdad? Ya nació el primer bebé y ya tiene 2, 3 años, pero ya empezaron los problemas que ya el esposo llega borracho, ya anda con anda con la querida, ya se rompió esa relación de confianza y creamos una casa juntos. Nos esforzamos para que Panchito, que tiene 5 años, va a quedar en medio de los dos, donde usted cometió una infidelidad y entonces ¿quién se va de la casa, la mujer o el hombre? ¿Quién toma esa decisión como para ir dándole pasos a la novela en su segundo capítulo? Claro, bueno, con el segundo capítulo, resulta que ya vivimos felices, quedamos embarazados, tuvimos a Panchito y Panchito es buenísimo en el fútbol y va a la escuela privada y resulta que Marlon se empieza a portar mal, o sea, empieza a tener noviecillas y queridas y yo me doy cuenta. Y yo le hago un reclamo fuertísimo a usted y usted dice, jamás mi vida, yo soy fiel. Y empezamos en esos roces familiares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera solicitar el divorcio, porque ya yo estoy harta de usted, porque ya me es infiel, yo tengo un tiempo prudencial que me da el Estado, que me da digamos, la ley de 1 año para poder poner el proceso de divorcio por infidelidad. Es decir, si yo me doy cuenta que usted me está siendo infiel y ya eso nos genera conflicto y eso a mí me está afectando emocionalmente, está afectando a Panchito, porque ya no le va bien en la escuela, porque ya solo ve pleitos con papá, con mamá y toda esta situación, entonces lo que va a pasar es que yo, si ya no quiero estar con usted, tengo que interponer una demanda de divorcio con una causal de infidelidad, alegando todo esto y también obviamente poniendo testigos como prueba de toda esa situación que se está generando, pero me dan 1 año.
Si yo dejo pasar la situación y usted pasan los años, usted es infiel y sigue en ese plan y yo lo perdono y vuelvo y lo perdono y vuelvo, cuando yo quiero establecer el proceso, a mí me van a decir, es que usted no puede poner la causal por ese motivo, porque usted dejó pasar el tiempo y nunca activó la vía por ese motivo. Entonces, puede divorciarse, sí, pero por otros motivos que le permita la ley. No por la infidelidad como tal, porque ya eso usted lo consintió y lo permitió de alguna manera, porque en el momento que tenía que actuar, no lo hizo. Ahora, puede ser que la persona, es decir, que usted sea infiel y yo nunca me dé cuenta. Y pasen los años y yo ni sepa que está pasando algo. Pero en el momento que yo me doy cuenta y empiezan los conflictos, puede ser que usted tenga 15 años de ser infiel y yo me doy cuenta en el año 16. Pero hasta en ese momento, porque me llegan personas que me dicen, me mandan una fotografía, me dicen que se lo toparon en cierto restaurante, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ok, puedo poner el proceso porque me siento humillada, dolida, frustrada, me siento mal, mal, mal por todo lo que está pasando. Entonces ahí yo puedo alegar que de que usted, que yo conozco esa situación a pesar de todos los años que hasta ahora yo me vengo dando cuenta de esa situación de infidelidad. ¿Cuáles son los testigos ideales en estas situaciones? Los testigos. Porque usted no puede agarrar el teléfono de su esposa o del esposo, revisarlo y utilizarlo como prueba. Eso es prohibido, eso es parte de la violación a la intimidad. Entonces, ¿qué se aconseja? Bueno, si ustedes tenían am, apertura, la apertura de poder, digamos, tocar el teléfono, de prestárselo entre ustedes, si era algo normal y ella se dio cuenta por eso, de ahí, ni modo, ahí el que se fue, como dicen uno, pollo, fue el señor o la señora. Pero si, por ejemplo, lo ven en la calle y toman una foto y le dice una vecina, mire, es que yo estoy viendo a su marido con una muchacha y bla, 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 y ella puede ser una testigo perfecta para esa causal. Y también se pueden cobrar daños y perjuicios por la afectación emocional que yo recibo de usted, por toda la humillación y por todas las cuestiones que me hayan hecho. Imagínese inclusive que si la amante suya después de 15 años, me llega a llamar y me dice, es que quiero contarle que yo ando con Marlon y que él me ama solo a mí y usted es una tal por cual y usted no se merece a ese marido por esto y por esto. Eso también es una afectación que le hace a usted la amante y usted también puede demandar al amante en el proceso de divorcio y cobrarle daños y perjuicios por la afectación emocional. Entonces, la amante tampoco estaría excluida de ser llamada a un juzgado de familia por esa afectación que me hagan a mí o que le hagan a usted. Entonces, vea qué delicado es este tema. Entonces, hablando de que ese fuera el escenario, de que yo me estoy divorciando por esa razón, pero hay muchas otras razones. Volvamos al primer ejemplo, cuando yo dejo pasar la situación y no hago nada. Pasan los años y no hago nada. Y yo digo, no, no, la verdad es que ya me cansé de que fuera muy perro y ya, ¿qué importa? Tiene como 5,000 queridas. Me voy a divorciar. Existen varias formas y una es que usted decida simple y sencillamente separarse, de hecho, digamos, de la persona y cada quien se va a vivir a una casa diferente. Normalmente el hombre es el que se va. ¿Por qué? Porque normalmente el hombre es el que necesita esa libertad para irse a hacer lo que se tiene que hacer. Y la madre, o sea, la esposa es la que se queda siempre con los hijos. Entonces, la casa donde viven normalmente va a ser un espacio para que los hijos estén tranquilos y la señora esté tranquila. Entonces, resulta que ustedes nos separamos por 3 años. Ya por estar separados 3 años, yo ya puedo venir o usted puede venir a interponer el proceso de divorcio, porque ya pasó el tiempo legal para yo hacer una solicitud por una de esas causales, que es la separación de hecho por más de 3 años. Entonces, ya no importa si usted quería o no quería divorciarse de mí, lo que sea, porque ya pasó el tiempo prudencial que la ley permite para que uno pueda ir a solicitar esa causal. Pero resulta que no han pasado los 3 años y yo aún así me quiero divorciar, pero ya no lo voy a hacer ni por esta causal de los 3 años, ni lo voy a hacer por la infidelidad. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer por incompatibilidad. Ya yo no lo soporto, usted no me soporta y punto. Entonces voy a presentar yo el divorcio porque ya no nos caemos bien. Entonces también existe esa causal, que es una causal un poco más ligera, por decirlo así, porque no hay que presentar tanta prueba y le permite a usted simplemente terminar el matrimonio. Usted no tiene por qué estar atado. Mucha gente dice, es que se me fue de la casa y no lo encuentro. Bueno, si la persona no es encontrada y no podemos encontrar a la persona para notificarlo, existe una figura
de curador, es decir, alguien que va a venir en representación suya a suplir esa presencia que no está para lograr ese objetivo del divorcio. Entonces, tampoco se vale decir que yo no me divorcio después de 15 años de separada porque no lo encontré. Entonces, aquí lo que hace falta es que la persona realmente se asesore con un abogado, vayan, lo atiendan, le digan cuáles son todas las opciones que tiene, ver si existe la forma de notificar o no a esa persona que ya no vuelve a aparecer y que se logre por otro medio, que sería el curador. Pero supongamos que nuestra historia no es así. No es ni por infidelidad, ni porque nos separamos, etcétera, etcétera, sino que simple y sencillamente queremos estar separados de hecho y no nos queremos divorciar. La ley lo que nos dice es que mientras no estemos divorciados, existe todavía un deber de fidelidad, de respeto, de ayuda mutua y obviamente hay que estar presentes en el momento que esa pareja, aunque estemos separados, lo necesite. ¿Qué puede hacer usted o qué puedo hacer yo si yo estoy, por ejemplo, separada? Yo como esposa legítima suya, que tengo un papel en el registro civil, que no tengo que ir a explicarle al juez nada, porque ya hay un papel que dice que yo estoy casada con usted, puedo ir y solicitar una pensión alimentaria para mí como esposa, porque yo lo necesito, porque usted se fue, nos dejamos y yo lo necesito. Y yo estoy cuidando al chiquito, a Panchito, y Panchito también necesita una pensión. Entonces yo voy y pongo un proceso de pensión en contra suya para que usted me pase alimentos a mí y le pase alimentos a Panchito. ¿Ok? Entonces resulta que empezamos con una historia diferente en el marco de la familia. Ya no solamente es todo el estrés que tenemos de la separación, de las infidelidades o toda la gestión que sabemos que ha pasado con la familia, sino que ahora metemos un tema más, que es la pensión. ¿A quién se lo pido? Bueno, normalmente, don Marlon, las pensiones se piden en el lugar más cercano donde vive la persona que lo necesita. Si usted vive, por ejemplo, en San José o en Desamparados, va a irse al juzgado de pensiones más cercano a donde usted vive. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en Desamparados, me voy para el juzgado de pensiones de Desamparados a pedir la pensión y explico que necesito por A, B, C y D estas razones los alimentos. Entonces, si yo no tengo el dinero para pagar un abogado solamente en pensiones, me permiten tener esa ayuda, es decir, ese defensor público que me va a representar en el juzgado para poder defender mis derechos y los de mis hijos, por ejemplo. En los demás procesos de familia no hay defensores públicos, solamente en pensiones. ¿Por qué? Porque la materia de pensiones es muy delicada y además de que es delicada, tiene consecuencias muy graves para el obligado al que le están imponiendo la pensión. Entonces, muchas veces vemos que en estos procesos que son tan delicados, la persona a la que demandan por alimentos llega solito y nunca se presenta con abogado, no sabe ni siquiera cómo defenderse y termina aceptando montos de pensión que no puede pagar porque no se asesoró, porque lamentablemente en pensiones alimentarias el defensor público solo es para la persona que pide la pensión, no para quien están demandando. Entonces, a la persona que están demandando tiene que buscar cómo asesorarse. Y lo que pasa en este país es que yo diría que el 100%, el 80% va sin abogado. Entonces, cuando llegan a la primera audiencia de conciliación, que es una audiencia que es muy importante porque le permite a las partes llegar a un acuerdo, si van solos, van sin asesoramiento. Entonces, muchas veces por la misma presión del defensor público, de la señora, no voy a decir del juez porque el juez no se mete en esto, pero digamos de esa presión, terminan aceptando montos que no les alcanza para nada. Entonces vemos que 3, 4 meses después empiezan los incumplimientos y ya a la persona se le giran órdenes de apremio para llevarlo a la cárcel. Obviamente le quitan la salida del país porque ya esa persona no puede salir del país a menos que pague 14 mensualidades de esa pensión. Entonces, el mundo de esa persona, de pronto, cuando tenía esa libertad, se le hizo así. Ya no me puedo mover porque si quiero salir del país tengo que pagar 14 mensualidades. No me puedo atrasar un día con la pensión porque entonces me mandan a la policía. En fin, bueno, y si pago pero debo plata y no puedo pagar, entonces me van a embargar cuentas y me van a embargar bienes que tenga. Entonces, de pronto entramos a jugar en un rol sumamente pesado donde los hombres dicen es que las más beneficiadas son las mujeres. Y es que en realidad no es que son las mujeres, es que es asegurar el alimento para los chicos, para los niños.
e inclusive para la persona, en este caso, digamos que fuera la esposa, que necesita comer. Entonces vemos que ya el conflicto familiar pasó de ser algo que primero era amor y abundancia y paz y todo, a empezar a tornarse en situaciones conflictivas. Y si usted no se asesora, va mal. Pero resulta que usted ya llegó a pensiones, no fue con abogado, no fue con doña Benigna, porque no la contrató. Entonces llegó y le pusieron una pensión carísima, de esas altísimas que usted casi que es todo el salario suyo, ¿verdad? Y Este, ahí quería preguntarle, doña licenciada, ¿hay una escala de como cuando hay un salario, o sea, no, hay una escala de pensiones o hay un no, monto no. mínimo? Vea, hay países que sí generan cierto nivel de, por ejemplo, en Europa, la pensión mínima, mínima, mínima en Europa, en España, por ejemplo, es de 120 euros. Eso es lo mínimo, 120 euros, que aquí podemos hablar de que pueden ser 70.000 colones. Eso es lo mínimo que tiene España porque ya la persona de verdad está en la calle, está en la indigencia y no puede. Pero aquí en el país no se rige por porcentajes, no se rige por mínimos, sino que lo que buscan es analizar el perfil del deudor alimentario para ver cuál es el porcentaje que puede pagar según su monto de salario y las necesidades del menor. Voy a ponerle un ejemplo. Resulta que yo, con usted, estaba acostumbrada a un buen estilo de vida y usted tenía un salario muy bueno de 2 millones, 3 millones, no sé, un salario bueno, de 1 millón y resto. Entonces yo estaba acostumbrada a un buen estilo de vida. Resulta que nos separamos y usted empieza a mandarme 300.000 colones. Y me dice, arréglese con esos 300.000 para que coma usted y el chiquito. Entonces uno dice, bueno, pero si solo el súper me cuesta 120.000 y las clases de Panchito del fútbol son 30.000 y llevarlo a la escuela en la buseta son otros 30.000 y cuando me doy cuenta me quedé con 5.000 colones para todo lo demás. Entonces, las mamás analizan el flujo de caja, por decirlo así, de los gastos promedios que tiene el menor de alimentación, recreación, vivienda, vestido, medicamentos, si fuera el caso, ¿verdad? Etcétera, 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 y hacen un monto total. Y le dicen al papá, yo tengo que pedirle a usted una pensión de 700.000 colones. Y usted dice, en la vida, yo no voy a pagar eso. Entonces, ¿qué pasa? El padre tiene que llegar a presentar por qué no puede pagar 700.000 colones. Y ahí es donde la escala que la madre pone es la escala de negociación. Usted va a negociar de 0 a 700.000, básicamente. Resulta que cuando llega la negociación, la jueza le dice, bueno, señor, usted sabe que el chiquito necesita para vivir 700.000 colones. ¿Cuánto puede aportar usted? Y usted dice, ya, yo puedo aportar nada más 400. Entonces nos está quedando pendiente, ¿cuánto? 300.000 colones. Y esos 300.000 colones es otra segunda base de negociación, que la madre y el padre tienen que llegar a ver cómo lo manejan. Entonces, en las negociaciones en pensiones alimentarias dicen, bueno, si me está quedando un faltante de 300.000, porque ya yo tengo 400.000 que usted va a dar, tratemos de ver cómo nos acercamos un poquito a lograr esos 300.000. Entonces empieza, como dice uno, el tanteo. De qué sí puedo pagar, qué no puedo pagar, de qué me puedo encargar yo, de qué puede encargarse usted. Y llegamos a veces a negociar un porcentaje de esos 300.000 que hace falta. Así es como pasa normalmente en pensiones y es una situación, digamos, que el padre tiene que tener claro porque una es llegar a decir que yo puedo pagar eso y demostrar que es realmente así, y otra es llegar a decir que voy a pagar 400.000, pero resulta que mis ingresos, más mis negocios, más mis depósitos en Simpe, más el emprendimiento que tenga, dice que yo estoy ganando 3 millones. Entonces la jueza o el juez van a analizar la documentación o inclusive la defensora pública o el abogado de la señora va a decir, no, lo siento, no vamos a negociar nada porque usted tiene 3 millones de pesos. ¿Cómo le van a doblar a usted dar 700.000 colones? Si le van a quedar 2 millones y pico libres. Entonces, hay cosas que no son negociables. Y es ahí donde pasamos de la esfera de la conciliación y entramos al debate. Es donde revisamos las pruebas, donde entrevistamos testigos, donde revisamos cuentas bancarias, donde mandamos a abrir cuentas de las empresas, donde vemos toda la información registral que tiene la persona, donde vemos si está incluido como
socio en empresas, y entonces empezamos a demostrarle a la juez, al juez o a la jueza, que lo que está diciendo es mentira, que no es que no pueda pagar, es que lo que quiere es pagar solo 400.000. Y es ahí por eso que les digo que es importante que la gente sí vaya asesorada. Hay padres que llegan a la pensión alimentaria y dicen, yo por mis hijos doy todo. Miren, muy lindo eso, pero eso no significa que usted dentro de unos meses no va a ver, no va a tener problemas para después ver cómo cubre esa pensión cuando a usted le toca pagar su alquiler, su comida, cómo trasladarse al trabajo que le está pagando a usted eso, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde la gente tiene que entrar en conciencia que los procesos de pensión alimentaria son uno de los procesos más delicados, más complejos y con consecuencias más graves que muchos de los demás procesos que podríamos tener en familia, aparte de unos que tenemos en familia, que son la terminación de la función de la responsabilidad parental, pero que son procesos, digamos, que ya no son reversibles, que ya en pensiones no, en Entonces, pensiones, ajá, como para que nuestra audiencia analice el tema, si una pareja vive en un ranchito en Pavas, en un precario en Pavas, y la pareja se se deja. va el esposo del ranchito de Pavas, ¿verdad? Pero vive en un ranchito y se gana un salario de peón. Y el otro vive en Escazú y es abogado y vive en una muy buena casa. Al final, las pruebas del que vive en el ranchito, que se gana 70.000 colones por mes para alimentar a ese chiquito, o el que se gana 1 millón por mes, ahí varía por la calidad de vida de cada Exactamente. uno. Varía Y por la... en los dos casos hay que demostrarle al juez, vea, yo vivo en un ranchito en Pavas, Tengo este no sé, salario, soy peón, no tengo esta educación, me cuesta hacer tal cosa. O sea, hay que demostrarlo, pero muchas veces la gente no sabe ni cómo hacerlo. Y es ahí cuando pero, cae en imprecisiones. Voy a pero ponerle el digamos, ejemplo que usted, voy a ponerle el ejemplo que usted me acaba de decir del ranchito. Resulta que sí, que hay gente que puede vivir en un ranchito, pero tiene un negocio de emprendimiento de vender cosas en la calle. Y cada vez que le hacen un simpe, le ingresa por simpe 800.000 colones al mes, aunque vive en un ranchito. Entonces, el abogado que tiene cierto colmillo o el defensor público no se va a quedar con que usted le diga que usted vive en un ranchito. Él se va a ir a buscar qué tiene usted registralmente, qué tiene usted en cuentas, dónde le entra dinero, porque aunque usted vive en un ranchito, usted puede hacer negocios que a veces le está ingresando dinero. Y tampoco se vale decir, por ejemplo, que yo vivo en un ranchito, pero resulta que me voy de vez en cuando a viajes a la playa y ando haciendo paseos y uno dice, bueno, qué raro, pero ¿dónde le está ingresando la plata? Y muchas veces estas personas utilizan a los familiares, como a la mamá, como al papá, como al hermano, para trasladar bienes, para que les hagan simpes. Y entonces el papá o la mamá lo que hace es guardar ese dinero y dárselo al hijo que vive en el ranchito. Y no crea, es que a veces los deudores o los obligados alimentarios creen que pueden esconder las cosas y no es así. O sea, no es así. Por eso le digo, dependiendo del abogado y dependiendo del defensor público, le va a sacar toda la información hasta por debajo de las piedras. Todo se lo va a tratar de sacar. Si ven que hay una situación donde, por ejemplo, le dicen, mire, yo estoy vendiendo esto en la calle, pero deposítenmelo a tal número y el número es de la mamá, todo eso entra como prueba. Entonces la mamá puede ser llamada a rendir una declaración por esas actividades económicas y además para que diga por qué, si yo le estoy pagando a fulanito por la venta de las papas que me vende en la calle, pero yo hago el simpe, porque a veces la gente recibe simpes y le está entrando a mi mamá, yo me estoy dando cuenta por ese medio porque hay testigos que me lo están contando. Entonces yo lo comento en la demanda. Entonces, como le digo, es un tema también de hasta dónde quiero yo como abogado o abogada ahondar en la profundidad de esos temas económicos de la persona a la que yo voy a demandar o el defensor público. Entonces, se llevan esas sorpresas. Pero si la pregunta es, ¿se va a tomar en cuenta mi posición social, económica? Sí, se va a tomar en cuenta. Y que eso sea real. Porque una cosa es decir que yo soy esto, pero por otro lado tengo
otra visualización económica diferente a lo que yo estoy diciendo en el papel o le estoy diciendo a la jueza. Entonces, hay que tener esos cuidados, hay que ser muy cuidadosos con esos temas porque no es tan sencillo. Vamos a ver, yo sí tengo que aplaudir algo de los jueces de pensiones alimentarias y es que tienen un colmillo así de grande para detectar esas cosas. Y no se los bailan, porque ellos están acostumbrados a ver temas numéricos, temas financieros, estructuras financieras. Entonces son personas que no se las bailan tan fácilmente. Y eso es lo que a veces no comprenden las personas cuando están metidos en estos problemas. Entonces ya tenemos un conflicto con la separación y un conflicto con el tema de las pensiones. Y resulta que yo ya sé que, bueno, me tocó pagar una pensión de X monto y estoy llevando mi vida porque Panchito, hey, tiene que seguir la vida y yo también. Y me empiezo a atrasar, pero me atraso con una pensión. ¿Qué hago cuando me atraso con una pensión, Marlon? Bueno, y yo tengo que llamar, primero buscar al juez o mandarle un escrito al juez en ese mismo expediente y decirle mi situación. Mire, es que me despidieron. Mire, es que me quedé sin trabajo o me quedé con una incapacidad y no voy a recibir el mismo salario. No puedo pagar este monto. Necesito que me permitan pagarlo después de mi incapacidad para volver otra vez a tener el salario completo. Pero hay que avisarle al juez. El juez pone en conocimiento o me pone en conocimiento a mí, digamos, si yo fuera la mamá, y yo de ahí voy a decir, no, mire, eso es mentira porque yo lo vi a él en Punta Cana. Él está en Punta Cana ya celebrando la incapacidad. Entonces, todo eso se pone en conocimiento entre las partes para que nos defendamos, por decirlo así, y el juez tomará una decisión. Si a usted le van a dar chance de postergar un poco la pensión para que se acomode otra vez y cuando ya vuelva pague el mes que le toca y además el saldo restante de lo que no pudo pagar porque estuvo en esa situación. No es que le van a perdonar la deuda, sino que se la van a dejar guardadita y cuando ya usted vuelva a regularizar su situación, siga pagando ya sean tractos o de alguna manera que se llegue a negociar con el juzgado, que el juzgado lo acepte y usted continúe otra vez. Pero digamos que ya no estamos en esa situación. Resulta que ahora, como usted eh, ya me tiene pensión, ya estamos separados, tenemos problemas porque no me estás dejando ver a Panchito, ¿qué hago? Es que yo doy la pensión y usted no me deja ver al chiquito. Usted me va a decir, Marlon, es que yo tengo derecho a ver a mi hijo porque yo pago pensión. La pensión es una cosa y las visitas son otras. Entonces, ¿qué hace Marlon? Si me está dando pensión y yo no lo dejo ver al chiquito, a Panchito, me tengo que ir a un proceso de régimen de visitas o lo que nosotros conocemos como interrelación familiar. Entonces tengo que poner un proceso en el juzgado de familia, no en el de pensiones, sino en el de familia, para que el juez sepa que a pesar de que yo soy un papá que está pagando su pensión y está haciendo todo lo mejor posible, no me dejan ver a mi hijo. Entonces me toca poner un proceso de visitas. ¿Lo puedo hacer con abogado? Sí. ¿Lo puedo hacer sin abogado? También. Porque este tipo de procesos son procesos que no necesitan que esté el abogado. Son procesos digamos, que no necesitan un patrocinio letrado, es decir, no necesitan un abogado que les haga el proceso. Se puede llenar un formulario donde me lo van a dar en el juzgado. Yo lleno el formulario de interrelación familiar y empiezo a exponer por qué yo estoy pidiendo el proceso, voy a presentar mis pruebas, voy a presentar mis testigos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos otra situación. Resulta que la mamá sí se asesora con un abogado y la mamá dice no, porque Marlon es una persona, este, agresora, mala persona, le grita al chiquito, hace lo que le da la gana, no lo alimenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que cuando yo voy y pongo el proceso solito, porque la ley me lo permite, me viene una contestación de demanda agresiva donde dicen que más bien a mí me tienen que quitar los derechos de ser ese papá, porque yo soy el peor ser humano del mundo. ¿Y usted qué hace? Y usted dice, uy, qué torta, esta mujer se le metió el Chucky, como dicen por ahí, y me inventó una historia que ni yo me la creo. Ahí es donde usted sí tiene que correr a buscar un abogado para defenderse lo más pronto posible y que en el tiempo que a usted le dan, que son 3 días después de que le contestan la demanda, usted tenga cómo defenderse de eso. Porque entonces ya vemos que ya no es solamente la pensión, ahora se me enredó el asunto, ahora me están acusando de cosas que yo no sabía, ¿verdad? Entonces busca un abogado y se defiende en ese proceso de visitas. Resulta que usted logró el proceso de visitas
y ya estamos felices, ya yo estoy viendo a Panchito, usted está viendo a Panchito, o, un fin de semana, y usted se lo lleva y lo trae, y etcétera. Y resulta que usted llegó a la casa a dejar a Panchito un fin de semana que le tocaba, y se presentó un problemón entre ustedes como familia, porque el chiquito venía, no sé, con cualquier cosa, pero venía con un problema. Entonces la señora empieza a pegarle gritos a usted en la calle y a hacerle todas las, ¿verdad? Todas las cuestiones, y usted le pega otros 4 gritos y le empieza a tocar la puerta y a gritarle, y le llaman al 911 y le llega la patrulla. Y entonces se genera un proceso de violencia doméstica. Y uno dice, ay, Dios mío, ahora estoy metido en un proceso de violencia doméstica. Otro proceso que también ven los abogados de familia. ¿Qué hace usted? Bueno, lo primero que usted tiene que saber es que quien genera el proceso de violencia doméstica o quien denuncia, normalmente es quien va a solicitar el auxilio de una medida de protección. Entonces van a decir, ya, usted ya no puede venir aquí, usted ya no puede acercarse a la casa, usted no me puede hablar, pero no significa que usted no tenga derecho a ver a su hijo. Entonces, hay que revisar muy bien las medidas de violencia doméstica para ver qué sí y qué no le están permitiendo. Porque muchos papás dicen, es que me puso un proceso de violencia doméstica, ya no puedo ver a mi hijo. No, mentira. El proceso de violencia doméstica puede ser solo para que esta persona, esta señora, no lo vea a usted, pero no significa que usted no pueda ver a su hijo. Entonces, las personas tienen que aprender a leer muy bien el documento, ¿verdad? En esos aspectos. ¿Qué pasa con este tema de violencia doméstica? Que es un tema muy delicado también. Vamos a ver, no es que usted sea un delincuente o que usted vaya a ir a la cárcel por eso, por el momento, si usted no hace más cosas, ¿verdad? Sino que lo que se genera es una alerta a nivel del sistema judicial que dice que usted está implicado en un proceso de violencia, lo ponen en un registro y hay unas medidas que van a tener una duración, ya sea de 6 meses, un año, etcétera. Entonces, usted tiene la opción de que cuando usted lo notifican de esa medida de violencia, usted se presente y solicite una audiencia para llevar pruebas. Y si usted lleva pruebas, entonces lo que va a pasar es esto. El día que usted lo soliciten en esa audiencia, usted va a tener chance de ir con abogado o sin abogado. Si va con abogado, muy bien, mejor todavía. Si va sin abogado, usted va a tener que hacer, eh, va a tener que preguntar si usted solicitó testigos, usted va a tener que jugar como el que hace el interrogatorio y todo el asunto, entonces no se lo aconsejo porque la gente a veces ni sabe preguntar, entonces le toca hacer todo ese tema, presentar las pruebas. ¿Qué pruebas le van a servir a usted? Digamos que usted iba en el carro y usted tiene una cámara en el carro y usted presenta esa cámara y usted dice, no, vean, señor juez, en realidad yo llegué, dejé a mi hijo y la señora llegó, salió con un palo, vea cómo se ve con el palo por fuera y me empieza a golpear el carro y me empieza a gritar. Yo no hice nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí las pruebas lo van a respaldar a usted. Y el juez que va a decir, ya y no señora, más bien la voy a mandar a que le levanten una denuncia por falso testimonio y por un montón de cosas que usted vino a declarar aquí para que le pusieran una medida a este señor y yo veo la prueba y aquí el señor no hizo nada. Entonces, uno, si tiene las pruebas, tiene testigos, defiéndanse en esos procesos de violencia doméstica para que le levanten las medidas y usted deje un precedente en el juzgado de esa situación y de ese comportamiento de la mamá. Pero así es como pasa la vida, Marlon. O sea, en la vida pueden pasar muchas cosas y esto que le estoy contando son cosas que le pasan a las familias. Y es Sí, en un instante vamos a ver, aunque suene feo decirlo, es como el pan nuestro de cada en día. nuestra sociedad, ¿verdad? Ujú. Y hay que ponerse en los zapatos de los jueces y bueno, y ustedes como abogados que defienden a una u otra parte. Eh, Imagínate que venimos por la mitad de la historia y ya se nos acabó la hora de esta historia de la vida real de Panchito, porque se nos quedó también que Panchito también tiene derechos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería para dejarlo para un segundo capítulo para entender que ¿Qué pasa de con acuerdo Panchito? a los consejos que usted ha dado y como para hacer un resumen de esta primera parte de la familia de Panchito, ¿en qué le podemos recomendar a la gente esas partes importantes, ¿verdad? Bueno, muy importante las pruebas, ¿verdad? Porque sin pruebas yo creo que no hay cómo defenderse, ¿verdad? Yo creo que
La entrevista de hoy es, ande su cámara, ande testigos, que en esto de los testigos es complicado, ¿verdad? La gente a veces no se mete en pleitos de matrimonios porque a veces se arreglan, a veces son temas de carácter y después reaccionan y después piden perdón, ¿verdad? Entonces es un poco difícil inclusive para los jueces decir, no, pónganse de acuerdo, dejen de estar peleando por bien de ustedes, por la paz. Ujú. Eso se da mucho, Claro, vea, licenciada. hay temas así, hay gente que mete un proceso y lo deja ahí. Y el juez, bueno, ¿qué quieren hacer? Contesten. Ah, no, es que ya nos arreglamos. Y metieron a trabajar al técnico judicial, al juez que revisó por horas el expediente, o sea, todo el mundo trabajando para que después digan, no, es que ya nos aburrimos y la verdad es que ya volvimos. Entonces también hay que tener esa conciencia. Le pagaron a un abogado para que hiciera el trámite, o sea, tantas cosas que pasan cuando no están asesorados. El consejo más especial que les voy a dar el día de hoy, el consejo gratis, es asesórense con un abogado de familia. Cuando usted le suenan las antenitas de vinil, como diría el Chapulín Colorado, y está oliendo la situación, lo primero que usted tiene que hacer es contactar a su abogado o a su abogada, o que me contacten a mí y me digan, licenciada, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Entonces el abogado o la abogada va a ser más previsor y va a decirle, mire, don Marlon, la cosa parece pintar por este lado, haga tal y tal cosa. No diga esto, no haga esto, váyase por acá. Alguien diría, hey, pero para el que tiene plata puede pagar un abogado. Pues sí, para eso estudiamos, ¿verdad? Para eso estudiamos, para poder detectar estas situaciones. Entonces, lo primero es, si usted sabe que se le está haciendo algo medio complejo en la familia, medio complicado a nivel judicial o medio complicado a nivel familiar, busque un abogado de familia que le ayude a darle estructura a ese conflicto y ver cómo salimos con soluciones de ese conflicto para no llegar al juzgado. A mí lo que no me gusta es llegar al juzgado, a mí me gusta todo lo que es conciliar, pero si llegamos al juzgado, pues también, porque la verdad es que es a veces importante llegar al juzgado a demostrar ciertas cosas, pero si usted puede tener un abogado de cabecera, como digo yo, de familia, eso es lo más importante, porque usted va a poder tomar decisiones con cierta conciencia, con cierta responsabilidad y teniendo claro en dónde está parado. Ese es el consejo que yo les daría, ¿verdad? Y a veces es muy difícil porque la gente, así como tiene el doctor y tiene, ¿verdad? El dentista, debería tener al abogado también de cabecera, perdón, que le ayude en esos temas. Y también tener claro que hay abogados para todo. Hay abogados, yo soy notaria, entonces digamos, cuando a mí me buscan para hacer algo de notarial, yo voy específicamente a ese tema notarial. Entonces yo hago traspasos, reviso contratos, veo muchas cosas. Si me van a contratar como abogada litigante para un proceso de familia, excelente porque tengo mi expertise en familia. Pero si usted va a contratar a un penalista, por ejemplo, para que le vea un proceso de familia, posiblemente las cosas no lleguen a calzar de la mejor manera y las decisiones que se tomen no sean las mejores. ¿Por qué? Porque hay una visión penalista en un proceso de familia y ahí no calzan las cosas, ¿verdad? O como que yo vaya a buscar un abogado ambientalista cuando mi problema es familiar. Entonces también hay que buscar un abogado que se dedique a la familia, porque los abogados que nos dedicamos a la familia tenemos ciertas herramientas, conocimiento, profesionales en el área que nos pueden ayudar en esos conflictos familiares y, y las cosas se pueden solucionar. Pero cuando buscamos, por ejemplo, personas que no tienen ese conocimiento, más bien lo que hacen es volver más trágico el asunto y embarrialar la cancha de una manera que no es necesaria. Entonces, creo que ese es el consejo más importante que les dejo el día de hoy. Y como dice usted, dejaremos la historia y los derechos de Panchito para otro día, porque Panchito tiene muchos derechos hoy en día y es importante que la gente conozca esos derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, porque muchas veces los tenemos como un objeto en la casa como yo se lo comentaba a usted, don Marlon, los vemos como el cuadro pintado en la pared, que no tienen voz, no tienen voto, y eso es totalmente contrario a lo que la ley hoy nos dice respecto a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, licenciada. Eh,
Benigna Baltodano, gracias por compartir esta hora y seguimos con la historia, Panchito. Ahí nos ponemos de acuerdo para Ahí nos vemos en otro darle a momento. continuidad y asesorar a la gente. Así que muchas gracias, que tengan un bonito día jueves. Estamos en Igualmente. contacto. Bendiciones, se cuidan mucho. Un placer. Gracias, licenciada. Bueno, aparte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, jueves 9 de julio del 2026. Este programa se repite mañana a partir de las 11. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite, 11 de la mañana. Que tengan una muy bonita tarde. Dios los acompañe. Nos vemos pronto.